Quiero darte la bienvenida en este día a la iglesia, a nuestro servicio. Muchas gracias por unirse a nosotros. La semana pasada tuvimos una respuesta enorme con el mensaje que se predicó, que se transmitió del poder de la honra. Más de 250,000 personas durante toda la semana pasada vieron el servicio del domingo anterior y es algo maravilloso escuchar esos números y darnos cuenta de que aunque no nos estamos reuniendo en persona como iglesia que somos, estamos ministrando a muchas personas, a nuestra congregación, aquellos que se consideran parte de nuestra iglesia de Free Chapel, pero también está esta audiencia que Dios ha permitido que se unan a nosotros durante esta pandemia y hemos podido tocar sus corazones y es maravilloso. Yo quiero agradecerles a todos ustedes y a nuestros equipos aquí en la iglesia que trabajan duramente y estaba pensando en eso en este día. Realmente no sería posible tener iglesia durante este tiempo si no fuera por ellos, si no fuera por la capacidad de la tecnología, de la televisión, de las cámaras, de las personas que están detrás de estas cámaras mientras yo hablo. Así que alabemos al Señor porque Él es fiel. Yo no sé tú, pero yo estoy muy listo para que todo esto termine. Yo sé que muchos de ustedes están preguntando cuándo vamos a abrir o cuándo nos vamos a reunir nuevamente, pero estamos considerando el tiempo perfecto cuando sea absolutamente correcto abrir nuevamente y cuando podamos tener los servicios nuevamente de cierta manera. Seguiremos todas las recomendaciones del CDC y del gobierno, pero lo más temprano que nos estaríamos reuniendo nuevamente sería en el mes de agosto y estamos orando para que eso sea posible y creemos en eso y estamos planeando y nos estamos entrenando nuestros equipos, nuestros voluntarios, pero más allá de eso, lo más tarde que podríamos abrir sería el mes de septiembre, un fin de semana después del día de festivo del trabajo. Así que lo más temprano sería el mes de agosto y vamos a estar observando todo. Queremos unirnos al sistema escolar porque si el sistema escolar abre en agosto, al domingo siguiente nosotros estaríamos abriendo también, pero esos días de apertura a las escuelas están un poco confusos, pero quiero darte un avance y eso es lo que estamos haciendo realmente. Lo más temprano que podríamos reunirnos nuevamente sería en agosto, en algún fin de semana, y lo más tarde sería después del día de trabajo en septiembre. Así que de seguro, después de ese día en septiembre, nos empezaremos a reunir. Pero solamente quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Nosotros estamos orando, nuestros equipos están trabajando, hemos hecho miles y miles de llamadas a todos nuestros miembros, a toda nuestra congregación. Hacemos todo lo que podemos y sabemos hacer para ministrarte, para orar por ti. Yo sé que muchos de ustedes están enfrentando cosas difíciles en sus negocios, en sus familias, tal vez problemas personales, pero vamos a ser honestos y reales. Tal vez hay personas que han perdido la fe tratando con problemas que ellos nunca se imaginaron que tendrían que enfrentar. Y yo quiero que sepas que nosotros no somos exceptos a estas cosas tampoco. Yo oro día tras día y nuestro equipo también lo está haciendo y creyendo por la gracia de Dios para que nos ayude a atravesar en esta temporada. Esto no tomó a Dios por sorpresa. Esto continúa y está pasando, pero tenemos que confiar en la soberanía de Dios porque es su iglesia, no es mi iglesia, ni siquiera es tu iglesia. Es la iglesia de Dios y Él sabe lo que está haciendo. No tenemos miedo de volver a reunirnos, ni tampoco es falta de fe. Es simplemente tratar de utilizar sabiduría, de ser sabios y discernir el tiempo en el que nos encontramos y saber qué es lo que tenemos que hacer y ser sabios en cuanto a esto y ser una bendición para nuestros hermanos y nuestras hermanas en nuestra comunidad. Y yo quiero decirle a todos nuestros ancianos que han sido básicamente encerrados en sus casas, en cualquier lugar donde ellos se encuentren, tal vez en las prisiones también, las personas que ellos están ahí, que tienen temor, que tienen miedo. Escuché recientemente que una prisión tenía 60 casos del COVID y solamente puedo imaginarme ser uno de esos prisioneros en una de esas celdas sabiendo que
de los problemas con los que ellos se están enfrentando. Nosotros nos preocupamos, Dios se preocupa, y más de lo que nosotros nos amemos los unos a los otros, Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Él se preocupa por tus negocios, se preocupa por tu familia. Tal vez tú te sientes como si tu vida entera se está sacudiendo bajo tus pies, pero no pierdes la fe, no renuncies. Yo no estoy aquí para ser un predicador motivacional, no. Yo estoy aquí para decirte lo que el Señor dice, que cuando el enemigo viene como una corriente fuerte, el Espíritu del Señor se levanta como un estandarte contra él, y si los días se ponen más duros, Él te dará más fuerza. Así que permanece fiel. Lo vamos a adorar muy pronto a Él todos juntos. También quiero darte las gracias por la ayuda y el soporte que tú nos das. Continuamos alcanzando alrededor del mundo a miles de personas con todo lo que hemos hecho de una manera milagrosa y supernatural. No puedo negar de que hemos tenido un golpe financiero, así como ustedes en sus negocios. También la iglesia ha tenido un golpe financiero. Pero Dios ha sido fiel y tú has sido fiel. Y quiero decirlo desde lo profundo de mi corazón, de parte de nuestro equipo aquí en la iglesia y de todas nuestras familias. Gracias. Gracias porque tú haces la diferencia. Tú eres los recursos que hacen que todo este ministerio funcione. Y queremos decirte gracias. Gracias por ser fiel a Dios. Y la lección más grande que yo he aprendido en esta temporada como pastor es que ustedes realmente aman a Free Chapel. Ustedes aman esta iglesia por la manera que dan, porque han estado dando a través del internet. Y si tú eres nuestro invitado en este día, gracias por ser parte de nosotros. Nos puedes enviar un mensaje de texto al 31 31 31 con la palabra Hello One. Hello 1. Y simplemente dinos que estás ahí. Amaríamos conectarnos contigo para animarte y decirte cuán agradecidos estamos por que estés con nosotros. Y mientras nos preparamos para la alabanza en este día, quiero decirte que estamos agradecidos con Dios por tu ayuda y por tu soporte. Mientras venía yo en este día aquí a grabar a mi hija Courtney, que ella trabaja en el ministerio de Miria, ella venía conmigo así aquí hacia el estudio. Veníamos juntos y me dijo, papá, hay un miembro que se llama Jean, es una señora que se llama Jean, y esta historia realmente tocó mi corazón porque el ministerio de esta señora, ella es una anciana de la iglesia y su ministerio es poner los sobres de los diezmos en todas las sillas de la iglesia aquí en Gainesville, Georgia, y ella ha hecho esto por muchos años, desde que yo me acuerde. Ella lo ha venido haciendo. Ella va por silla poniendo los sobres de los diezmos. Pero ella vino un día aquí a la iglesia y se encontró con mi hija y le entregó a mi hija 10 sobres con todos sus diezmos. Y cada sobre representaba una semana de sus diezmos. Y eso realmente conmovió mi corazón, saber que alguien está tan preocupada acerca de su iglesia. Eso es poderoso. Eso es cuando alguien realmente tiene un corazón por Dios, por las personas y un corazón por la iglesia. Yo amo la iglesia. Yo doy mi vida por la iglesia. Tú también lo has hecho. Y esto no va para abajo, esto va para arriba. En el nombre de Jesús, yo no puedo esperar para ver cuál es la retaliación que Dios tiene sobre Satanás y sobre la tierra que ha resistido el evangelio, porque algo viene. Una ola de la gloria al Señor viene hacia la iglesia, viene a Free Chapel, viene a tu vida y a mi vida también. Así que asegúrate de ser fiel. Padre, yo oro en esta mañana, Padre. Oro para que bendigas tu gente, Señor, a los enfermos, aquellos que necesitan un milagro de parte tuya. Oro por las familias, por las casas, por los matrimonios. A madres solteras, Señor, que ha perdido su trabajo, Señor, o aquellas personas que no pueden pagar, Señor, sus gastos en sus casas. Yo oro en este día por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia, Señor, por la palabra de Dios para que los alcance en este día de una manera que solamente tú puedas hablarlo, Señor. Que cuando nosotros escuchamos tu voz, Señor, haya paz en nuestro corazón, porque todo va a estar bien. En el nombre poderoso de Jesús vas a estar bendecido en este día. Yo creo que algo necesita pasar. Y me estoy tomando un poco más de tiempo en este día para
explicarte algunas cosas. Pero hay una palabra poderosa que viene en esta mañana para ti. Pero yo estaba pensando realmente que yo puedo venir al estudio y predicarte en vivo, pero yo creo que tú necesitas ver el santuario, el milagro que tú y yo éramos parte antes, ese milagro que tomamos en vano muchas veces cuando veníamos a la iglesia, cuando estaba lleno, cuando estaba completamente lleno a capacidad. En todas nuestras sedes veíamos cientos y miles de personas que se reunían de servicio tras servicio. Yo creo que eso hace algo en ti y en mí. Uno puede derribar a 1000, pero dos pueden derribar a 10,000, dice la palabra. Pero ¿qué pasa cuando miles y miles se reúnan? Este mensaje del día de hoy es la bendición en el partimiento, en el rompimiento. Va a bendecirte, pero antes de esto, aquí está nuestro equipo de alabanza. Ellos saben cómo exaltar a Dios. Ahí en tu casa, donde estás, la bendición está en el quebrantamiento. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship is filled. So there is a sound. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray.
I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, Lord, 'cause you have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh yeah, sing it out. That all my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Yes, it is, Lord. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Whoa, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it keeps running after me. Oh, don't you feel that way? Yes, Lord. Sing it together. And all my life, He's been faithful to us all, amen? All my life you have been so, every breath that oh Jesus, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing forever, Jesus, 'cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have, Jesus. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, we love you, Jesus. Yes, we love you, Jesus. Eso fue maravilloso. Y que el Señor los bendiga. Abran sus Biblias conmigo en el libro de Marcos, capítulo 6. Quiero hablarte por algún momento de una historia muy importante. Y es interesante cómo ellos van de un milagro a una tormenta. Directamente de Jesucristo alimentar a 5,000, directamente enfrentarían la tormenta más grande. 5,000 hombres reunidos, mujeres y niños no se contaban, en un lugar desértico, desesperados por la palabra de Dios.
De hecho, Deuteronomios capítulo 8 nos dice que el hombre no vive de pan solamente, sino de la palabra de Dios. Así que ellos no tenían comida, pero tenían la palabra de Dios porque Jesús estaba enseñando. Y estas personas preferían tener la palabra sobre el pan. Eso quiere decir que tenían un hambre grandísima por la palabra de Dios. Necesitamos tener ese deseo y esa hambre por la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando los discípulos le dijeron a Jesús cuán hambrienta estaba la gente y cansada porque no habían comido durante todo el día, Jesús les dijo que ellos no necesitaban abandonar el lugar porque ellos habían venido por la palabra, y Jesús les decía que Él podía darles la palabra y la comida también al mismo tiempo. El punto número 1, ¿qué tienen ustedes? El milagro siempre empieza con lo que tú tienes. Cuando tú reconoces lo que tienes, entonces Dios puede multiplicarlo. Mira el transcurso que Jesús nos está mostrando. Dice, la primera clave para recibir mi provisión para tu vida, no importa la tormenta o la temporada que estás atravesando, es reconocer lo que tú tienes. Porque cuando tú reconoces lo que tú tienes, entonces Dios puede multiplicarlo. Y la Biblia dice que es irónico que ellos no contaron las mujeres y los niños. Y yo creo que es muy irónico porque aquel que ellos no contaron fue el que Dios utilizó para traer el milagro. Ellos contaron 5,000 hombres, pero en sus mentes las mujeres y los niños no contaban. Pero si des en cuenta acerca de algo de Dios, Dios utiliza personas que otras personas no tienen en cuenta, y Dios utiliza a las personas que otras personas dicen no son importantes, que ellos no cuentan, pero esa es la persona, el pequeño niño que tenía los 5 pedazos de panes y los 2 peces. No contaron a ese niño con 5 pedazos de panes y 2 peces, pero aquel que no fue contado fue que Dios utilizó para el milagro. Yo quiero decirte que esa es la verdad de nuestro Dios. Él cuenta a las personas que otras personas no tienen en cuenta. Personas pueden mirarte como que no eres importante, que no significas nada, pero Dios dice, yo cuento con personas con las que otras personas no tienen en cuenta. ¿Qué es lo que tú tienes? Cuando tú te das cuenta y reconoces lo que tienes, yo lo puedo multiplicar. Y siempre recuerda que yo cuento con las personas a las que las otras personas no tienen en cuenta. Esa es la clase de Dios al que nosotros servimos. Jesús entonces dio este mandamiento muy extraño. Jesús les dijo, sepáralos en grupos de 50. Y esto va a tomar un tiempo porque tienes 5,000 hombres, más mujeres y niños. Un mínimo de 15,000, tal vez 20,000 personas. Tienes que contar 50 personas, separarlos, ponerlos aquí, ponerlos allá y separarlos en pequeños grupos de a 50. ¿Tú sabes cuánto tiempo eso tomaría? Las personas ya están cansadas, las personas tienen hambre, todo el día bajo el sol, y mientras ya el anochecer está llegando, ¿por qué tú te tendrías que tomar el tiempo para separar a toda esta multitud de personas? Porque muchas veces el mejor milagro toma tiempo. Algunas veces necesitamos entender que el milagro más grande de Dios no son motivados por la necesidad o por el hambre. Que cuando Dios está haciendo algo grande en tu vida, tú no puedes acelerar lo que Dios está haciendo. Por eso la Biblia dice que tú necesitas paciencia. Mientras haces la voluntad de Dios, tú puedes obtener las bendiciones. La Biblia dice que tú has escuchado la paciencia de Job. Job fue paciente, y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y lo que tú vas a aprender es que los mejores milagros de Dios toman tiempo. Algunas veces tú necesitas orden y estructura. Jesús dijo, divídanlos en 50. Denme un orden, denme una estructura, porque esto necesita orden para que tú recibas la magnitud de la bendición que Dios te quiere dar. Muchas veces decimos, Dios, bendíceme con más, pero realmente no sabemos manejar lo que tenemos. Dios no te da más de acuerdo a lo que tú le pides. Dios te da más de acuerdo a lo que tú puedas manejar. Y si tú no puedes manejar lo que tienes en este momento, ¿por qué Dios te va a dar más para que lo desperdicies?
Él dice, yo quiero que tú tengas una estructura para mantener la magnitud de la bendición que yo quiero derramar sobre tu vida. Y la Biblia dice que ellos trajeron a Jesús, le trajeron a Jesús el pan, le dieron lo que ellos tenían y Jesús lo tomó y lo bendijo. Jesús bendijo lo que no es suficiente. Jesús había bendecido 5 panecillos y 2 peces. Es obvio que no es suficiente para alimentar 5,000 hombres más las mujeres y los niños. No es suficiente, pero él agradece a Dios por lo que no es suficiente. Cuando tú aprendes a ser agradecido incluso con lo que tienes, que no es suficiente, Dios empieza a multiplicar lo que no es suficiente en lo que es demasiado suficiente. Y hasta que tú seas agradecido con algo que no es suficiente, tú no puedes ser multiplicado a la grandeza y a la abundancia. Tú nunca vas a ver la multiplicación hasta que seas agradecido, pero cuando tú te conviertes en un agradecido por lo que Él te ha dado, no importa si es pequeño. Yo quiero que alguien aquí diga, Dios, yo no tengo lo que yo deseo tener, pero soy agradecido con lo que tengo. Y ahí es cuando los milagros empiezan. Y la Biblia dice que cuando Él lo tomó y lo bendijo, le dio gracias a Dios por él, los panes y los peces, que Él tenía el inventario correcto. 2 peces y 5 panes. Nada se había multiplicado. Nada había incrementado en ese momento. No fue hasta que Él hizo algo. Y la Biblia dice que Él tomó el pan después de haberlo bendecido y lo partió. Y cuando Él partió el pan y lo empezó a pasar a sus discípulos para que lo distribuyeran, mientras Él partía el pan, Él empezó a perder la cuenta. La bendición está en el quebrantamiento. No fue hasta que fue partido el pan que empezó a ser multiplicado. Aquello que se rehúsa a ser quebrantado, rehúsa a ser bendecido. Es en el quebrantamiento de la vida que producen las bendiciones en nuestra vida. Muchas de las personas más bendecidas que tú vas a conocer en tu vida han atravesado por situaciones que lo han quebrantado antes de llegar a la bendición, porque es la bendición, está escondida en lo quebrantado. Entre más Él lo partía, más se multiplicaba. Entre más partía el pan, ahí es cuando se multiplicaba. Él partía el pan y lo quebrantaba, y ahí se multiplicaba y se multiplicaba. Cada vez que Él lo partía, se multiplicaba nuevamente en sus manos. Ahora, eso es una ley espiritual, que si Dios permite que tú atravieses por una temporada de quebrantamiento, no es para destruirte, es para bendecirte, porque el quebrantamiento es lo que trae la bendición. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú le has agradecido al Señor por cada vez que te ha quebrantado? Por cada vez que te ha roto, cada vez que te ha permitido atravesar por una temporada de quebrantamiento. Él no quería matarte. Él te estaba bendiciendo cada vez que Él te estaba quebrantando. Y cada vez que tú fuiste rechazado, o cada vez que estabas decepcionado, cada vez que eras maldecido, cada vez que te dijeron no, cada vez que tu corazón fue quebrantado, hogares quebrantados. La bendición más grande sale de los corazones quebrantados. Y por eso nosotros no nos desanimamos, por eso permitimos que Dios me lleve por sus planes, por cosas que nunca imaginamos que Dios nos iba a llevar, pero seguimos directamente hacia adelante, hacia las bondades de Dios. Pero Él, en vez de atravesar por una temporada de quebrantamiento, permitimos que Dios esté con nosotros ahí, porque eso es una señal de que Dios está trabajando en tu caso y Él te está bendiciendo. Tú escuchaste lo que dije. Si Él te está quebrantando es porque Él te va a bendecir. No se multiplicaba el pan hasta que fue partido. No se incrementó hasta que fue quebrantado el pan en las manos de Jesús. Aquella cosa que tú maldices es lo que Dios va a utilizar para multiplicarte y bendecir tu vida. Él alimentó la multitud a través del proceso del quebrantamiento. Yo nunca he escuchado una prédica que tocara mi corazón como aquella que es a través del proceso de quebrantamiento. Tú no puedes alimentar a otras personas el pan de vida sin atravesar el quebrantamiento.
una vez y otra vez y otra vez. Cuando tú piensas que todo está bien, Dios dice, yo necesito utilizarte nuevamente. Y de manera para utilizarte nuevamente, esta palabra que te voy a dar, tengo que quebrantarte, tengo que pasarte por otra temporada de quebrantamiento. Cuando tú dices, Dios, utilízame, ¿tú crees que eso quiere decir que Él te va a dar un micrófono o un traje? No, Él te va a quebrantar, te va a quebrantar. Tú no tienes ni idea lo que cuesta el ministerio. Es un quebrantamiento continuo, es constante, quebrantamiento constante, nunca para. Jesús no multiplicó a las multitudes directamente. Él quebró y partió el pan y se lo dio a sus discípulos y sus amigos y les dijo, vaya, aliméntalos. Noten que la bendición pasa a través de tus manos, no viene de tus manos. Muchos de ustedes han sido bendecidos. Hay mucha gente bendecida aquí en este lugar, pero yo he venido a recordarte que cada bendición que tú participas no provienen de tus manos, provienen de las manos de Jesús y pasan a través de tus manos. Tú tienes que entender que las bendiciones vienen de Dios, aunque pasen a través de tus manos. Él incluso te alimenta y te bendice a través de personas que tú ni siquiera quieres, que no te agradan. Él prepara una mesa delante de tus enemigos y podrás escucharlos como diciendo, yo no sé por qué tengo que hacer esto. Aleluya. Y este es el punto grande de esta pequeña lección. Dios es un buen chef, es un buen cocinero. Y Él es muy bueno para las matemáticas porque tiene un libro en la Biblia llamado Números. Y cuando Él cocinó para los hijos de Israel, porque Él realmente lo hizo, Él preparó una mesa en el desierto por 40 años porque ellos no tenían nada que comer excepto lo que Dios personalmente proveyó para ellos. Cada mañana había algo que se llamaba maná que Dios había enviado para ellos. Y Dios es tan preciso, Él es un buen cocinero. Tú sabes, a un buen cocinero tú le puedes decir cuántas personas van a venir y ellos preparan la comida para el número perfecto. Y Dios no es un Dios que le gusta desperdiciar. Y Él proveyó comida para los hijos de Israel en el desierto. Él les daba lo suficiente para que ellos comieran ese día. No quedaba comida. De hecho, si ellos no se comían todo lo que habían recolectado en ese día y lo guardaban para el próximo día, la Biblia dice que al siguiente día, cuando lo sacaban, tenía gusanos. Dios les estaba enseñando a ellos que tenían que depender directamente de Dios cada día de sus vidas. Cuando Dios cocina, Él sabe para cuántas personas lo está haciendo. Y si Él quería, Él podría simplemente suplir exactamente para los 5,000 hombres que necesitaban comer, porque Él sabía cuántas mujeres y cuántos niños y hubiera sido suficiente para alimentar todas las personas y ahí hubiera parado. Pero a propósito, Él lo hizo para que quedara alimento. Pudo haber sido preciso y pudo haber parado quebrantando o partiendo el pan cuando llegó la última persona en su mente. Pero Él no paró, Él continuó partiendo y más de lo que se necesitaba. Él mostró que había la necesidad de darles a ellos en abundancia, que sobrara. Nunca permitas que las personas te digan que Dios solamente quiere darte lo suficiente. Dios no solamente quiere darte suficiente. Eso suena muy religioso cuando las personas lo dicen, pero la verdad es que Dios, que su nombre es el Shaddai, no el barato. Y la palabra el Shaddai en hebreo quiere decir más que suficiente. Aquel que su nombre es más que suficiente nunca parará siendo lo suficiente. Dios dice, yo no soy ciego, yo simplemente soy el Dios de la sobreabundancia. Yo quiero que entiendas que mi bendición es más grande que tu capacidad de contenerlo. Mi bendición no es limitada a lo que tu pequeño vaso dice que puedes sostener. Pero cuando yo derramo mi bendición, yo derramaré mi bendición sobre ti, que no vas a tener espacio suficiente para recibir,
Va a ser algo, una bendición grande que se te va a dar a ti. Yo sé lo que estoy predicando en esta mañana. No sé lo que las personas te han dicho, pero no se te ocurra creer que Dios te va a bendecir con algo suficiente. Él es el Dios de más allá de suficiente. Él no está limitado a la medida de tu vaso. Él te bendecirá en abundancia para tus hijos, para tus nietos, para los pobres y los necesitados. Él te bendecirá lo suficiente para que pase a través de tu mano y pueda bendecir a otros, porque Él es el Dios de la abundancia. Alguien que le dé alabanza al Señor. Esto es muy importante, lo que estoy a punto de compartir contigo. Y la Biblia dice que cuando ellos, después de recolectar las sobras de comida y las pusieron en 12 canastas, Jesús les dijo, después de ese milagro, que se subieran al bote sin Él y que fueran al otro lado del lago. Jesús les estaba dando una orden a ellos en ese momento. Y ellos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía, que Él los estaba enviando a través de una tormenta. Es muy importante entender que ellos estaban siguiendo instrucciones divinas y se iban a encontrar con una tormenta. El enemigo te dirá que cuando tú vayas a través de una tormenta es el juicio de Dios. El enemigo te dirá que cuando atraviesas una tormenta quiere decir que Dios no está contigo. Pero yo te voy a decir la verdad de la palabra de Dios. Jesús les ordenó, no les dio una opción, les dijo: ustedes son mis discípulos bajo mi autoridad, ustedes me obedecen y yo soy Dios. Él sabía que la tormenta venía y los puso en camino hacia la tormenta. Yo te estoy diciendo en este día que si tú estás atravesando una tormenta, tú estás ahí por instrucción divina y Dios no quiere que tú te mueras ahí. Él tiene el propósito de que tú resistas esa tormenta, porque las multitudes estaban básicamente eruptando las bendiciones que habían acabado de recibir de parte de Jesús. Acababan de comer pescado y pan y estaban contentos, y los discípulos querían estar ahí, pero Jesús estaba a punto de mostrarle a 12 de ellos que ellos tenían que atravesar por una tormenta. Muchos de ustedes se van a dar cuenta que en la tormenta, que mientras algunos están en la tierra disfrutando de las bendiciones, otros van a estar atravesando la tormenta en el mar. Cuando Dios permite que tú atravieses una tormenta, no es para destruirte, es para mostrarte quién es Él en otra dimensión y en otro nivel que nunca lo habías visto antes. Así que todo el mundo, dale alabanza al Señor en este momento. Ves que cuando Jesús vino caminando sobre el agua y subió al bote, Jesús no estaba triste porque los discípulos estaban ahí en el bote. Él dijo: yo estoy decepcionado porque ustedes no consideraron el milagro de los panes y los peces. Jesús les dijo ahí: yo permití que ustedes recogieran 12 canastas de sobras de la comida. Y ustedes, al ver eso, ¿por qué en este momento no se acordaron de que Dios es fiel? Al ver ese milagro de lo que ustedes recogieron, que sobraron de la alimentación de los 5,000. Y yo les estoy diciendo a cada persona: ¿qué es eso que está sobre tu camisa? Es las boronas del pan que te acabas de comer, del milagro que acabas de recibir, y tú estás asustado porque tienes un reporte del médico que está mal. O déjame decirte algo nuevo: tú no tenías nada cuando Dios te encontró. Ni siquiera tenías un trabajo, pero Él te dio uno nuevo, te dio una oportunidad. Y si tú tienes un Dios, Él te puede dar todo nuevamente. Tu poder no está en donde te encuentras, tu poder está en donde has estado. Él no quiere que tú te olvides del milagro de los panes y los peces. La única razón por la que Jesús le permitió a ellos tener las sobras es para que ellos recordaran de dónde los había traído. Tú vas a sobrevivir las tormentas de la vida. Tú tienes que constantemente recordar lo que Dios te ha permitido atravesar y de dónde te ha sacado. Así que en este día, las sobras, si tú pudieras alcanzar nuevamente de los milagros previos, cómo Dios abrió las puertas, cómo ha proveído las boronas previas,
de los milagros anteriores en tu vida si simplemente los alcanzaras en tu bolsa, porque son testimonio. Nadie puede decir tu testimonio como tú lo puedes hacer. Pero recuerda que de donde Él te sacó y a dónde Él puede llevarte, y no dejar lo que tú ves que te venza. Él no te ha dado el espíritu de temor, pero de poder, de amor y de dominio propio. Y Él dice, toma del pasado las boronas que quedaron en las bendiciones para que te recuerdes lo que yo haré, porque yo no te abandonaré en este momento, dice el Señor. Yo quiero que le des un fuerte aplauso al Señor si crees lo que estoy predicando en esta mañana. Grande es su fidelidad. Ponte de pie ahí donde te encuentras y dale a Jesucristo un fuerte aplauso, que lo alabes y lo adores. Quiero que le dé gracias por lo que no es suficiente. Aún así, que sepas que Él lo puede bendecir en mucho más. Todos agachen sus cabezas, cierren sus ojos en todas nuestras sedes. Yo sé que hay personas atravesando tormentas en este momento, y aquello por lo que estás atravesando puede ser lo que Jesús puede venir caminando sobre eso para rescatarte. Y Él sabía que tú te enfrentarías a esta tormenta, pero en este momento Él te trajo aquí para escuchar este mensaje, para que sepas que hay paz, que está esperando por ti. Y si tú clamas a Él, Él vendrá a ti y se subirá a tu bote. Tú no vas a estar por debajo, tú vas a ir por encima, al otro lado, porque Jesús está contigo. Y este es tu día. Si tú estás aquí en este día y dices, pastor, yo no sé si estoy bien con Dios, y yo quiero estar bien con Dios en este día. Yo estoy en una tormenta en mi vida de categoría 5. Yo no sé qué es lo que voy a hacer, pero la verdad es que muchos de nosotros hemos tenido días soleados, nunca hubiéramos encontrado a Jesús. Pero la verdad es que muchas de las veces, si Dios ha permitido la tormenta, es para que tú puedas encontrar a Jesús de una manera que pueda cambiar tu vida. Ese es tu día. La bendición está en el quebrantamiento. Tú has sido quebrantado. Eso es lo que Dios va a utilizar para traer la bendición. Pastor, ora por mí. Yo no estoy bien con Dios. Yo quiero estar bien con el Señor. Ora por mí. Si ese eres tú, levanta tu mano. Ahí donde estás, yo quiero verlas en todos los lugares. Levántala ahí. Levántalo ahí sin ninguna vergüenza. Si lo haces, algo se va a quebrar. La Biblia dice que Jesús hubiera pasado de largo caminando sobre el agua, pero alguien gritó. Y Él vino y se subió al bote. Él pasará por tu lado si tú no le gritas a Él. Cuando tú pones esa mano arriba, tú estás diciendo, ayúdame, Señor, ayúdame. Dios te ve con un gran valor. Un valor tan grande que Él mismo fue colgado en una cruz por ese valor, por ti. Así como tú eres, Él te ama así, de esa manera. Vamos a hacer esta oración todos. Digan estas palabras fuertemente. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él murió en la cruz, cargó mis pecados en su cuerpo físico. Él sangró y murió, y se levantó y resucitó en el tercer día. Él conquistó la muerte, Él conquistó el pecado, conquistó los demonios, conquistó el poder de Satanás, y yo soy libre. Soy un hijo de Dios. Yo soy un vencedor. La tormenta no me va a matar. La tormenta es lo que Jesús va a utilizar para venir hacia mí. Y yo lo recibo. Yo lo recibo, dilo, como mi Señor y Salvador. Desde este día en adelante, Jesús está en mi bote. Yo lo haré. Yo no voy a ser perdedor. Yo voy a superar en el nombre de Jesús. Deja que la iglesia se regocije.
Estoy muy agradecido por lo que Dios está haciendo en este día a través de nuestra iglesia en línea. Si tú hiciste esa oración, al final tenemos muchos recursos que podemos tener disponibles para ustedes. Tú necesitas decirle a alguien lo que el Señor ha hecho por ti. Todo lo que tienes que hacer es enviar un mensaje de texto con la palabra amén al número 313131 y seguir lo que te vamos a responder en el mensaje de texto. Yo creo que hoy Dios te ha dado una palabra de parte de Él para tu vida de una manera poderosa. Gracias por haber estado aquí con nosotros nuevamente. Síguenos en las redes sociales durante toda la semana. Continuamos levantando la fe de muchas personas. Yo de vez en cuando voy en vivo para compartir lo que Dios me ha revelado en Facebook, en Instagram. Síguenos, especialmente aquellos que están en nuestra iglesia, porque ustedes son los que reciben todas las nuevas noticias que tenemos para ustedes, que van a venir, y las actividades que tendremos para nuestra comunidad. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.